Buenos días compañeros, en el día de hoy voy a hablarles acerca de un artículo que nos llamó mucho la atención. El artículo tiene por nombre la relación de los diagramas de Tanabe-Sugano, cobalto 2 más en el trabajo. Bueno, principalmente vamos a hablar de lo que sería la transición de fase antiferromagnética en gratanes de vanadio. En el caso de dos compuestos muy importantes que variarán en lo que sería la constitución de cobalto 2 más y níquel 2 más. Bueno, en esta presentación analizaremos lo que vendrían siendo las propiedades térmicas y magnéticas de dos gratanes de vanadio. Estos, lógicamente, se obtuvieron de forma sintética, que vendría siendo el compuesto de cobalto y el compuesto de níquel. Bueno, un subtema importante es la estructura y la distribución de iones. Si hablamos a un nivel estructural, estos materiales cristalizan en el grupo espacial cúbico 3D. Lo relevante o lo más importante aquí es la distribución de los iones. El ion de plata y el ion de calcio 2 más se ubican en el sitio dodecaédrico C. El vanadio 5 más, que no tiene electrones D y es diamagnético, ocupa el sitio tetraédrico D, dejando únicamente a los iones de interés, cobalto 2 más o níquel 2 más, de forma aislada en los sitios octaédricos A. Ok, muy importante esto. Esto los convierte en un sistema magnético ideal para poder evaluar el efecto del campo cristalino octaédrico, sin que haya posteriormente ninguna interferencia de otras subredes magnéticas. En el subtema 2 que vamos a mencionar, trata sobre la capacidad calorífica y la transición antiferromagnética. Al medir la capacidad nosotros calorífica a muy bajas temperaturas, descubrimos, o se descubrió en dicho artículo, por primera vez, que ambos compuestos experimentan una transición de fase antiferromagnética, lo cual se puede demostrar mediante un pico agudo en la capacidad calorífica, situando la temperatura de Nil en 6.39 Kelvin. Esto para el granate de cobalto y en 7.21 Kelvin para el granate de níquel. Cabe mencionar que para un control experimental, los autores sintetizaron el compuesto homólogo con zinc 2 más, el cual carece de electrones D libres, sirviendo como la línea base perfecta para restar la contribución de los fonones de la red cristalina. En la parte 3, la entropía magnética y estado de spin, la integración de la capacidad calorífica magnética respecto a la temperatura nos entrega la variación de la entropía magnética. Para el ion níquel 2 más, el valor experimental de 6.85 Joule sobre mol Kelvin es consistente con un estado de spin igual a 1. Disculpen. Sin embargo, observen, en el caso del cobalto 2 más, el cambio de entropía es de 5.31 Joule sobre mol Kelvin. Este valor se aproxima rigurosamente al límite teórico de un sistema de spin igual a un medio, que es la constante por el logaritmo natural de 2,
que sería igual a 5.76. Y esto descarta por completo un spin igual a 3/2, o sea 3 medios, cuyo valor teórico sería en este caso de 11.53. En este experimento demostramos que a bajas temperaturas el cobalto obligatoriamente se encuentra en un estado de bajo spin, o sea, spin 1 medio. Ahora lo dejo con mi compañero Joseph Bandera. Bueno, ahora me corresponde hablarles acerca sobre el principal punto de inflexión dentro del trabajo del departamento de Muroran y corresponde a la anomalía de la sostenibilidad paramagnética. Inicialmente vamos a hablar acerca de cuál fue el comportamiento de estos dos tipos de granatos sintetizados, tanto de cobalto como de níquel, evaluando lo que viene siendo su comportamiento mediante la ecuación de Curie-Weiss modificada. Ahora bien, estos dos gráficos que vemos aquí son lo que viene siendo el inverso de la susceptibilidad paramagnética en función de la temperatura. Esta gráfica que está acá a la derecha corresponde a esta misma, pero solo que está extrapolada hacia más datos. Ahora bien, si nosotros analizamos lo que viene siendo ambos gráficos, tenemos aquí en este caso del níquel, el granato de níquel, que sigue una excelente correlación descrita principalmente por la ecuación de Curie-Weiss modificada, en donde la susceptibilidad paramagnética viene siendo igual a la constante de Curie sobre la temperatura, que no es variable independiente, acá menos nuestra temperatura crítica, que en este caso en el artículo temperatura de Nails, le llama, la representa con teta. Ahora bien, y más el intercepto, que el intercepto viene siendo un valor del intercepto que hay de la temperatura al evaluarlo. Ahora bien, vemos que el níquel sí sigue este comportamiento lineal que se puede predecir a través de esta ecuación. A comparación del cobalto, que sigue un comportamiento que se desvía totalmente de esperado. Entonces, si nosotros para el níquel usando esta ecuación calculamos lo que es su momento magnético efectivo, obtenemos un valor teórico, en este caso los autores, de 3.23 mu sub el momento magnético completo. Entonces, este valor que obtuvimos es típico valor que es para este tipo de sistemas que son S, como vimos en la estructura que mi compañero antes describió. Ahora bien, si nosotros vemos en la gráfica, ellos intentaron de alguna forma ver a qué se debía este tipo de anomalía, este tipo de desviación. Pero inicialmente ellos demostraron que esta desviación no se podía aplicar de forma tan simplista, tan sencilla. Porque al momento tan sencilla que podría ser un estrechamiento de espines de forma bruta o por la temperatura o a las temperaturas de más de 100 grados, de 100 grados Kelvin. Ahora bien, esto lo demostraron de forma matemática usando determinantes de Leiter, cosas así, entidades determinantes de Leiter, y describieron que los momentos magnéticos efectivos para los extremos de ambas gráficas no corresponden de forma así rigurosa a valores tanto de valores de espines altos o espines bajos puros. Por lo tanto, no les quedó más remedio que recurrir a lo que viene siendo el comportamiento explicado lo que viene siendo la estructura electrónica del cobalto, que se logra interpretar a través del diagrama de Tanabe-Sugano. Más a continuación lo vamos a mirar. Bueno, ahora relacionando el diagrama teórico de Tanabe-Sugano, en este caso estamos hablando del ion cobalto 2 más, por el tipo del ligando, en este caso en el granato, va a seguir una geometría en un entorno octaédrico, se le dice. Y por la configuración técnica sabemos que corresponde en este caso al de 7, ¿cierto? Ahora, este de 7 va a tener esta especie de estados energéticos, que si nosotros graficamos en nuestro diagrama, vamos a tener los siguientes estados energéticos en términos espectroscópicos. En este caso sería, tenemos tanto el estado
4T2E, 4T1G, 4T2G, 4T1G y 4A2G. Cada uno de estos estados, estos términos espectroscópicos, estados energéticos, van a ser separados, ya saben por lo que viene siendo, o lo veníamos viendo, el punto de cruce de spin. En este caso, hacia la izquierda tenemos tanto serían los complejos de alto spin y derecha de bajo spin. Alto spin, que en este caso se trata de el ion cobalto 2 por el tipo de ligando que tiene. Ahora bien, 4T1G, como vimos, tres tipos de transiciones: 4T1G a 4T2G y de 4T1G a la que vimos que era 4T2G o 4A2G y viceversa. Ahora bien, vamos a mirar a ver el diagrama de Tanabe-Sugano que el artículo tuvo. En este caso estamos hablando, volvemos a graficarlo acá, tenemos las líneas espectrales, disculpen aquí otra vez. Como les decía, las tensiones permitidas serían del estado 4T1G para abajo spin 4T1G a 4A2G y de 4T1G a 4T1 en este caso de P. Y en que serían en total, si hacemos la combinatoria, serían 3. Y para el caso, si nosotros hacemos, ellos experimentalmente obtuvieron un punto, en este caso, de cruce de spin, un intercambio de spin entre estos dos tipos energéticos, que fue aproximadamente 2.17. Como es el cobalto 2 más de alto spin, evaluando antes de ese punto de cruce, van a ver el estado fundamental que viene siendo de 4T1F, que al intercambiar en niveles mayores en este caso de energía, a aumentar, va a presentarse un intercambio hacia un valor que vamos a ver a continuación. Perdón. Aquí está, una pequeña brecha. Este de aquí corresponde a 2.17 y 2.23. Aumentamos ligeramente nuestro valor del campo y nos damos cuenta que va a haber una transición de 4T1 de T2 hacia de 4T1 hacia 2E, y vemos que lo hacen de forma mínima, la brecha es mínima, es decir, hay un intercambio de tanto de niveles energéticos con una brecha tan cercana que en el mismo artículo ellos explican posteriormente por las longitudes de enlace de tanto del cobalto con los ligandos, que aproximadamente lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, vamos a hablar acerca de eso. No, ahora sí, podemos decir por qué este granate de cobalto sigue este tipo de comportamiento. En el artículo, ellos siguieron un método de refinamiento estructural por el método de Ripple, en donde determinaron que la longitud de enlace del cobalto y los oxígenos de los ligandos es aproximadamente de 2.087, más o menos 0.004 en incertidumbre angstroms. Vemos que este valor es muy pequeño. Este severo valor, esta longitud tan pequeña mínima, es la que nos indica o es la que proporciona que ese tipo de ligando se posicione en un valor de aproximadamente 2.3 en nuestra coordenada, lo que nos sugiere un valor, en este caso, del campo cristalino bastante alto. Ahora bien, como está en un valor de 2.3, se posiciona ahí, que está justo después
del valor que nosotros anteriormente vimos, que era en este caso del cruce de spin, que era alrededor de 2,17, nos das cuenta que la cercanía entre estos dos valores es tan cercana que ellos al evaluar valores de temperatura como alternando estos dos estados base, tanto el estado base como el estado excitado E2G, E2, 2C, perdón, y 4T1. Ellos al evaluar estos tipos de dos estados en distintas temperaturas alrededor de este cruce de spin, se dieron cuenta que en temperaturas, por ejemplo, del 0 Kelvin que ellos utilizaron, el estado base se comportaba nada más con un solo valor, que era en este caso de un medio, un solo spin, un spin fijo. Al momento de aumentar la temperatura, en este caso gradualmente, se dieron cuenta que la barrera de energía superaba la brecha mínima que debido a este tipo de enlace que poseía la estructura, generando estados metaestables, en donde los electrones podían poblar o había una mayor densidad de probabilidad, tanto en la parte de los electrones de tanto el complejo de alto y bajo spin, es decir, iban alternando tanto tres medios y un medio de esos dos estados energéticos. Al ver una coexistencia de estos dos estados energéticos, el, en este caso el compuesto de cobalto presenta o se dieron cuenta que presentaba esta desviación en el comportamiento de la ley, que ellos evidenciaron con el comportamiento de la ley de Curie-Weiss, en este caso de susceptibilidad magnética o paramagnética, perdón. Al contrario de lo que viene siendo el cobalto, el ion níquel, que si nosotros nos damos cuenta en el diagrama de Tanabe-Sugano, que está acá, este presenta un estado metastable de 3, estado estable, estado fundamental, perdón, de 3A, que tiene una distancia mayor al primer estado excitado, que viene siendo el 3T2, que si lo comparamos con el de cobalto, entonces acá, vemos que el estado fundamental es de 2G al 4T1, es una brecha muy cercana. Entonces los electrones ocupaban estos dos estados energéticos. El cobalto entonces viene siendo un estado fundamental imperturbable por la distancia que poseen y por el punto en este caso, de cruzamiento, y no presenta un cruzamiento de spin tan, 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 como se dice, tan pronunciado, o este fenómeno no lo presenta a comparación en este caso, el cobalto 2 más. Ahora bien, tenemos aquí la tabla comparativa, en donde el cobalto presenta una excitabilidad térmica, depende directamente de la temperatura, la coincidencia de estos dos o la población de estos dos estados de spin. En el cambio, el níquel no la presenta. Además de lo antes discutido, y aquí están las referencias. En este caso lo utilizamos del trabajo que te fue descrito por la revista Física y Química, que en el departamento de Morucam.